La violencia no empieza con lo físico normalmente, empieza con la falta de respeto, con los insultos. Eso hay que frenarlo a tiempo, eso no se puede soportar. Bien seas hombre o mujer, tú no debes de permitir estar en una relación donde te están insultando, ¿vale? El maltrato empieza pues eso, falta de respeto, pero por un lado también como esa posesividad, ese aislarte un poco de tus personas de referencia para tener mayor control sobre la persona. Mira, en esta lucha contra la violencia de género hay que contar también con los hombres, ¿sabes? No podemos señalar a los hombres como los malos. Hay que incluirlos. Toda enfermedad física tiene su componente emocional que es muy importante y realmente en todas las enfermedades habría que atender también al aspecto emocional y psicológico, o sea, dar una atención más holística. La psicología se puede aplicar a tantísimos ámbitos porque realmente estudia la conducta humana, ¿vale? Pero ojalá las administraciones lo tuvieran más claro y contaran más con nosotros para muchos programas que se están llevando a cabo a veces sin psicólogos o que se deberían de llevar a cabo, como por ejemplo con personas mayores. Yo creo que la psicología aporta mucho y yo creo que la sociedad en general sí que reconoce nuestro trabajo. Ahora es bastante frecuente ir a un psicólogo cuando uno necesita ayuda. Creo que son más las administraciones las que tienen que empezar a contar más con la psicología. Yo creo que lo importante es estudiar algo que te apasione, que te guste, ¿vale? Creo que hay muy pocas carreras ahora, muy pocas profesiones donde sea fácil. La psicología no es fácil, hay muchos retos, muchas dificultades para encontrar trabajo. Sin embargo, sí que es una profesión muy apasionante. Es una profesión donde te tienes que seguir formando toda la vida, ¿vale? No puedes como decir, bueno, pues he conseguido un puesto y me relajo y hago mi horario y ya está. Pero tiene las ventajas de que te mantiene en activo, te mantiene con interés.